En un momento el doctor Leonel Corona emitirá los comentarios a esta excelente conferencia que ha dictado el profesor Dos Santos. Si ustedes se van dando cuenta, él ha señalado yo creo que bastantes ideas que ustedes, digo, más allá de que se retomen en los comentarios, para que vayan pensando en las preguntas que quisieran hacer sobre la conferencia que acaba de dictar el profesor Dos Santos. Bueno, pues entonces quizá nada más señalar que a este texto al que se refería el profesor Dos Santos, entre los autores, bueno, si es al que supongo que se estaba refiriendo, estaban por ahí, por ejemplo, Christopher Freeman, ¿no? Almícar Herrera, Ebe Besuri, digo así nada más de los que recuerdo, obviamente, Teotonio Dos Santos, Leonel Corona. Un texto de bastante tiempo, pero bien interesante para la época en que se escribe. Bueno, pues yo ya me estoy adelantando a los comentarios, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias, Leonel. Bueno, muchas gracias. Yo tengo como base para hacer algunos comentarios el trabajo que nos envió Teotonio sobre ese tema de la globalización, innovación y crecimiento, donde centra esta problemática que le ha presentado ahora en los aspectos de la tecnología y la innovación. Entonces, mis comentarios son básicamente sobre 5 temas, comentarios nada más, sobre los conceptos básicos que utiliza Teotonio para el análisis, después sobre esta centralidad que le da a la variable del empleo en la economía, de la socialización de la producción también, que es una tendencia importante, la globalización y algunos aspectos de México. Bueno, entonces, en relación a los conceptos, el primero que se utiliza como elemento de análisis general es el de los ciclos largos, que desarrollaron varios, pero el que más visible fue Kondratiev en ese momento, y después lo siguieron tomando. El grupo que retomó a Schumpeter por primera ocasión dentro de los análisis que yo conozco en el mundo fue el grupo de Sussex, que estaba liderado por Christopher Freeman. Y él lo empezó a hacer en los años 80. Estaba también Pavitt, que fue el que desarrolló una tipología para el análisis de los sectores económicos en Gran Bretaña, y me llamó la atención cuando estuve ahí con ellos en sabático que no había otro grupo estudiando el tema de cienciología excepto el que había aquí en UNAM en México, con Teotonio Dos Santos, y no había ninguna otra preocupación en ningún lado, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, y en muchos otros países europeos, porque era el primero que se daba en el mundo, el que estaba en Sussex. De ahí que posteriormente, cuando se invita a Freeman a venir a esta reunión un año después, pues él aceptó con mucho gusto, porque sabía que existía este trabajo, que era pionero. Y él básicamente continuó con el tema de los ciclos largos, pero viendo la importancia de la tecnología, en donde después apareció Carlota Pérez, ¿verdad?, venezolana, trabajando este tema también, inclusive para América Latina. Entonces, el concepto que Teotonio toma de manera directa y que se ha tomado de forma muy difusiva en el mundo es el de creación destructiva, que en inglés se dice creative destruction. Lo digo porque lo que hemos podido caracterizar en nuestros países, en especial en México, es que lo que sucede es una destrucción creativa. Tenemos ejemplos muy recientes y de todas las épocas en nuestro país, en un análisis histórico de largo plazo, que están las capacidades y estas se destruyen por elementos negativos, y entonces lo que se crea realmente en inglés sería un destructive creation. Este concepto los anglosajones hasta ahora lo han utilizado
para generar algunos videos de juegos, donde actualmente, pues como vemos, tienen que ser personas muy poderosas, ¿no? Con mucha creatividad, pero que están destruyendo. Bueno, esto es lo que, este tipo de monstruos es lo que sucede en nuestros países. Hay muchos ejemplos de esta destrucción. Puedo tomar quizás el más reciente que conozco, que nos ha pasado. Por un lado, fue en 3 sexenios se ha dicho que se va a construir un tren rápido de México a Querétaro. Salinas construyó una electrificación especial para ese tren, estamos hablando ya del 88. Y después Fox dijo que lo iba a hacer, y después, bueno, todos han dicho que lo van a hacer. En nuestro periodo actual presidencial se afirmó que se iba a hacer. Y entonces, bueno, sabemos que no se ha hecho nada. Además, ya se retiró el proyecto, ya ni siquiera se habla de él, ¿no? Cuando apenas hace 3 años se hablaba con mucha fuerza de este proyecto. Pero, ¿dónde está la destrucción creativa? En que este proyecto se iba a hacer otra vez con capacidades y capital extranjero. Ambas cosas. O sea que tuvimos 30 años y se le ocurrió a Salinas empezar a hacer 30 años para desarrollar las capacidades, y acá las teníamos. Se construían carros de ferrocarril en México, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucede este desarrollo de capacidades de más largo plazo? ¿Y por qué inclusive cuando existen, por ejemplo, los ferrocarriles los construyó Porfirio Díaz y llegó a construir 20.000 kilómetros de líneas férreas, también con el mismo esquema, capital inglés? Todavía Sergio Ortiz, que es un historiador de este tema en México, decía que todavía hasta los años 90 muchas de las órdenes que se daban en los ferrocarriles estaban en inglés, porque los técnicos, que se importaron técnicos para su operación, y se importaron durmientes ingleses de los bosques ingleses para poner las vías. Después se dieron cuenta que eran mejor las maderas tropicales para resistir la humedad en nuestro país o los cambios climáticos. ¿Por qué lo hizo Porfirio Díaz con el estéreo? Bueno, se dio todo en paquete, pero ¿por qué se sigue haciendo igual? Es una pregunta que tendríamos que tratar de responder. Porque en nuestro país se llegaron a construir locomotoras con Porfirio Díaz, en San Luis Potosí. O sea, existía la capacidad, pero el paquete estaba dado. ¿Cómo iba a entrar una locomotora mexicana? El paquete no era posible, ¿no? Entonces ahora se hizo, pues, como lo sabemos por la prensa, con una empresa china, y algo sucedió ahí, aparentemente explicaciones de corrupción, y se le dijo no a los chinos, que eran los que habían ganado la licitación. Hubo una licitación internacional, le habían ganado. Con razón, los chinos tienen razón de no estar muy contentos con unas decisiones así arbitrarias, ¿verdad? Completamente. Bueno, el concepto es esta creación destructiva, que es la que existe. Y que si bien se da la otra, que nos dan las capacidades productivas tecnológicas, desgraciadamente la dominante es esta que he mencionado. Y la cuestión sería ese diagnóstico para saber por qué sucede así. Y tenemos muchos ejemplos en toda la historia de nuestro país. Este concepto, pues, lo utiliza en forma muy amplia en su trabajo Teotonio dos Santos. El segundo es el de la innovación. Y estamos muy centrados. O sea, las políticas a las que se refirió ahora Teotonio dos Santos empezaron con las políticas científicas, tecnológicas, en los 70s. Echeverría, que fue el que creó en los 70s el CONACYT, que andaba con las banderas de la ciencia y la tecnología porque era lo que faltaba para que México se desarrollara. Pero era una visión limitada, muy simplista de lo que significaba ciencia y tecnología, ¿verdad? Significa capacidades técnicas, tecnológicas, el saber hacer, ¿verdad? Y tener la capacidad de aprender de otros, el imitar, y sobre todo capacidades de difusión
y de estandarización para que las tecnologías se puedan empatar unas con otras. Y estos son elementos de poder, ¿verdad? Quienes establecen los estándares, las normas, son los países precisamente centrales que lo llevan a cabo, y los demás pues tienen que aceptarlos, o si hay varios estándares, tomar uno de ellos y ajustarse a ese. Entonces, estos trabajos del seminario, que ahora le hemos estado refiriendo en la presentación también de Teotonio, empezó, sí, vimos a Mandel, pero bueno, Mandel, le agregaría lo que mencionó Teotonio, Ernest Mandel, un economista belga, que fue el único que predijo la crisis. Ha habido muy pocos momentos de predicción de crisis posteriores. La del 73, había una predicción de Mandel en su trabajo al respecto de esto. Pero por otro lado, la capacidad también de conceptualizar esos cambios en los años 70, ahora que nos parecen tan evidentes, las telecomunicaciones, pues el concepto se generó, el de revolución científico-técnica. Yo creo que de los primeros lugares donde se empezó a utilizar fue aquí en México, ¿no? En el seminario, de un libro que publicó en 68 Rita Radovan, de la Academia de Ciencias de ese entonces del país de Checoslovaquia. Entonces, él conceptualizaba esos cambios a partir de los cambios, el nuevo papel que estaba tomando la ciencia en la producción. La ciencia siempre había existido, pero el papel que toma en la producción de forma más directa lo que era importante, ¿no? Y ese concepto se vino manejando en el seminario de manera amplia para el análisis específico de nuestro país y de otras actividades. El otro que es que quizá pueda ser más controvertido, más polémico, que es el del pleno empleo. En esa reunión de 82 en Guanajuato, donde estuvo Christopher Freeman, estaba también Petrella, que era el coordinador de ese programa europeo de perspectiva científica tecnológica, FAST, y ya en la Comunidad Europea empezaba a plantearse ahí de que no era posible el pleno empleo, ¿no? Y hubo una polémica con Christopher Freeman, precisamente, que decía, no, es que el pleno empleo es necesario como una política social, y es necesario mantenerlo, y es lo que nos replantea nuevamente Teotonio hoy en el 2017, en su 2016, perdón, de este trabajo que va a aparecer pues, en 2016 o 17, sobre la importancia de seguir planteando el pleno empleo. En nuestro país, en los programas públicos, se llegó a plantear el pleno empleo hasta antes de Salinas. Todavía está López Portillo, se planteaba en las políticas la búsqueda del empleo y el pleno empleo. Ya después desapareció, y lo que importaba era centrarse en la inversión extranjera directa, que fue la razón básica para que Salinas impulsara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de la inversión extranjera en nuestro país para que entrara hacia generar productos al mercado norteamericano, que es lo que ha venido sucediendo desde entonces para acá. Y el otro concepto importante que maneja Teotonio, y que, como él mismo lo dice en su texto, es poco considerado para el análisis de más largo plazo, es el de la jornada de trabajo. Porque la jornada de trabajo viene siendo un esquema regulador precisamente de las potencialidades que tienen los cambios tecnológicos en la sociedad. Porque esos cambios tecnológicos lo que implica es un incremento de productividad, y entonces el empresario, como egoísta, como lo vemos con Adam Smith, pues va a tender a que se siga trabajando igual, pero socialmente se generan más condiciones para que se trabaje menos tiempo, y por lo tanto este sería un elemento regulador de esos cambios tecnológicos. Esta relación efectivamente, como dice Teotonio, lo hacen, no sé quién más lo haga, ¿verdad?, de los teóricos, pero bueno,
pero es una cuestión muy importante. Se ve la regulación de los salarios, pero no así la regulación de los tiempos. Y de todas maneras el mercado genera sus propias autorregulaciones, porque actualmente lo que se ha incrementado de manera muy excepcional, y esto lo habían captado en este programa que les digo de la comunidad, que era la Comunidad Europea, del 82, era que el incremento potencial que iba a tener el trabajo doméstico, o lo que se llama el que trabaja por su cuenta, trabajadores por su cuenta, ¿no? Que esto lo hemos observado ya en los años más recientes en nuestro país, ese incremento de ese empleo, pero no los empleos fijos a los que refirió Teotonio de los japoneses, por ejemplo, ¿no? Pero que también ha empezado a quebrar esas políticas. Entonces, bueno, esos son los elementos. El otro está relacionado con esta curva de Phillips, que ya no se utiliza prácticamente, pero los conceptos de inflación, deflación y estaflación son básicos para entender también cómo se manejan estas variables, y eso están puestos ahí. Bueno, esos son los conceptos. Ahora, el otro tema, el tema del empleo. Si pasamos ahí, el tema del empleo. Ahí están, sí, gracias. Al pleno empleo, y puse ahí Christopher Freeman precisamente para recordar esa polémica con él, muy importante. Yo sé que Christopher Freeman, la única vez que viajó a América Latina fue cuando vino a Guanajuato. Estuvo muy poco tiempo en México. Como anécdota, había traído sus binoculares para observar a los chupamirtos, ¿no? Que había muchos, porque esto no los había allá en Inglaterra, y los quería observar directamente, y eso recuerdo que lo hacía Christopher ahí en la hacienda donde nos reunimos. Entonces, ¿cómo fue posible, se pregunta Teotonio, que una motivación tan válida y tan vital para la humanidad haya desaparecido del primer plano de la reflexión económica? O sea, tendríamos que explicarnos por qué el contexto ha hecho que en las distintas sociedades este concepto desaparezca, o por cuál se tendría que sustituir, ¿verdad? De acuerdo con las nuevas situaciones actuales. Y creo que es una pregunta que sigue siendo muy válida, y esto está tomado textualmente en Valtoponix a comillas, a tal punto, dice Teotonio, que el tema del pleno empleo parezca una utopía inalcanzable. Fíjese, la utopía es de por sí inalcanzable, ahora haciendo al cuadrado, ¿verdad? De que no es inalcanzable, o sea que ni siquiera es considerada, ¿verdad?, en la literatura económica de nuestros días. Y bueno, nosotros somos testigos de los efectos tan terribles de la falta de empleos. Pero últimamente me ha tocado participar en un proyecto que actualmente está tomando también importancia a nivel de varios países, que es el papel de la diáspora, que vienen siendo los talentos de un país que se van a buscar trabajo en otro lado, porque no hay trabajo suficiente en su lugar, ¿no? La diáspora rusa, por ejemplo, es muy alta, inclusive hay muchos rusos trabajando en la UNAM, en las áreas de física, de química, de matemáticas, que se vinieron después de la caída del muro de Berlín. Hay músicos, por ejemplo, la orquesta de Ensenada está construida solamente con exsoviéticos que se vinieron allí, y allí los fomentaron, los crearon. Entonces, bueno, esta diáspora es importante para todos los países. Estoy mencionando esta de los rusos, pero la diáspora mexicana al exterior es de extraordinaria calidad. Inclusive en el informe de Obama de enero, mencionó el caso de un mexicano que participó en el desarrollo de la empresa Google, y que fue muy importante, junto con otro para su pulso. Tuve la oportunidad de estar con mexicanos allí en el Silicon Valley, relatando sus experiencias, ¿verdad?, especiales de la creación de empresas, estas impulsadas por mexicanos que viven ahí. Y bueno, hay una cosa buena que hizo Fox, que creó una red de talentos mexicanos en el exterior, y esta ha ayudado un poco a ver cómo en algunas áreas científicas
o tecnológicas, que ahorita no tengo el caso de presentarlas. En algunas áreas hay más mexicanos capacitados en el exterior que en nuestro país, en algunas áreas especializadas. Este caso también es para Brasil. Para los argentinos era anterior, ¿verdad? Porque los argentinos, como tienen mucha facilidad de manejar el lenguaje, se han ubicado, ¿verdad? En todas partes, son muy talentosos, y ellos habían ya incorporado desde los años, pues creo que desde los años 2000, en sus planes de ciencia y tecnología, esta posibilidad de captar estas capacidades. Porque el problema actual no es que regresen, sino saber cómo utilizar sus capacidades para el fomento de las capacidades internas, ¿verdad? En la formación, en sus relaciones, en redes, etc. Y ellos están abiertos. En esta reunión vimos cómo ellos están abiertos a hacerlo, pero falta conciencia del fenómeno para impulsarlo. Entonces, esta parte de la carencia de empleo ha generado esta diáspora para las generaciones calificadas, que de alguna manera se había podido prever, porque desde los años 70, en donde cuando en el doctorado de 77, por ejemplo, de 77, 82 o hasta el 90, un doctorante como ustedes tenía beca de CONACYT y trabajó en una universidad. ¿Por qué tenía ambas cosas? Porque no había personal calificado en las universidades. Se crea de repente la UAM, hacer toda una universidad como la UAM, sin capacidad, pues se tuvo que llevar, y lo hacen de una forma muy sencilla, ¿verdad? Se pagaba mejor en la UAM que en la UNAM, ahora quizás ya no sé el caso, pero para llevarse a los profesores, pero también se llevaron estudiantes de doctorado que aún no terminaban sus tesis, ¿no? Entonces, por eso les menciono esta duplicidad que existía en ese entonces. Entonces, este aspecto del pleno empleo tendría que desarrollarse por distintos niveles, ¿verdad? Porque está también el problema del empleo básico del personal agrícola, ¿verdad? Que hay un problema muy importante en la agricultura de migración, ¿verdad? Hacia otras partes, que influye en unas destrucciones y situaciones políticas muy importantes. Entonces, dice también Teotonio, ¿por qué el aumento de desempleo estructural no fue compensado por los empleos del sector de servicios? Bueno, actualmente, Teotonio, estamos trabajando en este sector de servicios y tenemos parte de esa respuesta, ¿verdad? Porque es un problema mundial. Es decir, el sector servicios no ha logrado tener lo que la revolución hizo en la industria manufacturera. O sea, el incremento de la productividad no se da. No se encuentra la forma de hacer incrementos. Se dan incrementos de calidad, pero no de productividad, porque es mucho más difícil en este sector. Y eso de alguna manera también influye en la parte de la imposibilidad de salir de una crisis, porque ya el mayor empleo está en servicios, ¿no? Estados Unidos llega al 81%, o sea, 8 de 10 personas trabajan en servicio en Estados Unidos. En México trabajan 6 de 10. Entonces, si no se aumenta la productividad en los sectores, pues la productividad general no se puede llevar a cabo. ¿Por qué se puede sostener? Porque el incremento de productividad en manufactura en el sector agrícola ha crecido muchas veces, ¿no? Bueno, creo que hay otra pieza. Bueno, este es un concepto que no lo voy a desarrollar, no lo tiene Teotonio, pero quería mencionarlo. Que hay un aspecto que creo que no se toma en cuenta suficientemente, Teotonio, que es el de la heterogeneidad productiva. Y Marx planteó el primero, que fue la única que le puso ley. Dijo, el capitalismo es un sistema que genera riqueza, y él explicó cómo se genera esa riqueza. Pero al mismo tiempo genera pobreza. Es un sistema que produce ambos aspectos, ¿no? En forma interna. O sea, no es que se lo proponga, en forma interna es ambos. Entonces, la heterogeneidad implica que si hoy se está trabajando con robots, se va a seguir trabajando artesanalmente. Los sectores tradicionales cambian o se conservan, pero que esa heterogeneidad es muy importante para tomarla, sobre todo en cuenta en los distintos análisis. Entonces ya creo que es el último punto, ¿no? No, todavía no falta. Sí es el último.
Me parece muy importante planteamiento de Teotonio, ¿verdad? Que ahora no me acuerdo si lo mencionó, pero sí lo mencionó en la conferencia de ayer, que las crisis del lunes, ¿no? Del lunes, las crisis se van resolviendo por la vía de la socialización de la producción ante la propiedad privada. Y él llama esto capitalismo monopolista de Estado. Bueno, es un concepto que se manejaba bastante en los 80s y 90s y ha dejado de usarse. Yo creo que va a tener que retomarse, sobre todo para la explicación del caso de China. Pero la cuestión principal es esa, de que cada vez que hay una mejora del incremento de productividad por mejoras tecnológicas, ya sean incrementales, pero sobre todo radicales, hay una necesidad mayor de tener una propiedad básica colectiva. Veamos un caso, no para nada más ejemplificarlo en nuestro país, la infraestructura de la red de telecomunicaciones. Esta requiere grandes inversiones, pero el uso de la red para telefonía o para enviar datos, etcétera, tiene costos marginales. El costo principal está en inversión. Entonces, la inversión pública que se requiere para las infraestructuras o las plataformas nuevas es muy alta. Y entonces, es por eso parecería una ley, ¿verdad, Teotonio? Deberías de ponerle la ley Teotonio esa. Sí. Y entonces, eso hace que el capitalismo funcione solamente con la participación intensa del Estado en eso, ¿no? Y habría que verlo por sectores para entenderlo mejor. Por ejemplo, si tomas el sector automotriz, ¿por qué se encuentra en Guanajuato? Está el estudioso ya se fue Carlos, ¿verdad? Estaba ahí. Sí, estudioso de ese sector en Guanajuato. Lo que el Estado entrega de recursos en apoyo a las empresas automotrices es pavoroso. Es pavoroso. Por ejemplo, por cada empleado que se contrata en el sector automotriz, para un empleado normal, ¿verdad? Un trabajador, un obrero, el Estado paga los costos de su selección, ¿sí? Paga lo que cuesta los estudios médicos, ¿verdad? Porque hacen un descarte también por situaciones de salud físicas. Y después, por ejemplo, aunque ellos se ven obligados a pagar el seguro social, las empresas contratan un servicio privado porque ellas han calculado que si mandan personas que se accidentan en las fábricas, las mandan el seguro social les aumenta el costo. Y es más caro eso que mandarlos a cualquier hospital privado, el caso específico de la persona que se encuentre, ¿no? Entonces, estas cuestiones están muy ocultas. Realmente se saben por relaciones muy directas y el Estado no las maneja de forma explícita de la transferencia de valor que les hace a las empresas automotrices de Guanajuato para que se hayan concentrado ahí y hayan decidido estar allá. Bueno, por último, yo creo que la noticia del día de hoy, no sé si la podría leer, por favor, porque no alcanzo yo a leer. Sí, la noticia, por favor. Te paso el libro. México, 17 de febrero de 2016. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajuste preventivo será por un monto de 132.300 millones de pesos, 0.7% del PIB, para 2016. Nada más para lo que falta del 2016, ¿no? 10 meses. ¿Sí? Se concentrará en el gasto corriente y no afectará las áreas de seguridad ni de desarrollo social. Gobierno federal. Es como se distribuye, ¿verdad? El gobierno federal va a restringir 32,000 millones de pesos, más o menos 10 veces el presupuesto de la UNAM. La CFE va a participar con 2,500,000 de pesos. Claro, como ahora son empresas, dicen que se lo van a poner a consideración del Consejo Directivo.
pero ahí vamos a ver qué tan consejo directivo es, ¿verdad? Y seguramente lo van a hacer así como si fuera parte del gobierno, y a Pemex es el que más le van a cargar. A Pemex no entrega, la instrucción está clara ahí, ¿verdad? 100,000 millones de pesos tiene que poner Pemex de ese recorte. Entonces, el desarrollo petrolero mexicano pues está destruido, ¿no? Con esto. ¿Sí dice al final? Se suspenden las subastas de dólares emitidas por el Banco de México para disminuir la depreciación del peso frente al dólar. Sí. Entonces, esto vemos que es una contratendencia, ¿verdad? La puse ahí de forma explícita porque es una contratendencia a lo que se dice arriba, ¿verdad? Que esta es una medida pro-crisis, ¿no? No es anticrisis, es pro-crisis. Vamos a tener realmente una crisis más fuerte en este año, ¿no? No son buenas noticias, pero así es. Eso está declarado el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias.